fueron quedando chicas muy pronto. El correo, el hospital, las escuelas, gente joven que empezó a venir y matrimonios jóvenes que tienen hijos. Entonces todas las instituciones tuvieron que irse acomodando. Hubo que ampliar la planta potabilizadora de agua porque la demanda no alcanzaba a cubrir. Y así con varias cosas, ¿no? Pero de una manera crónica esto se vino repitiendo en el tiempo y vemos que hoy siguen pasando cosas que no por falta de previsión, pero tal vez porque sí son anacrónicas esa costumbre de venir corriendo de atrás de los problemas antes que preverlos, antes que sucedan, si se sabe que se viene. Hoy hay un problema muy serio, bueno, no solo aquí sino en todo el país, por la falta de terrenos para que la gente menos pudiente pueda tener su vivienda. Todo, es un derecho que le corresponde a cada uno. También aquí suceden esas cosas, y hay terrenos ocupados también aquí, pero la solución de los problemas viene muy, muy despacio y muy atrás, y sigue llegando gente. ¿Y cuál era en ese entonces, cuando vos llegaste, cómo se miraba la política nacional desde acá? ¿Cómo era la vida cotidiana? Y bueno, hasta los primeros años míos, 5, 6, 7 años, los primeros, en relación a la política, bueno, estaba prohibida. El gobierno del proceso había anulado cualquier actividad que tuviera que ver con la política, así que se hablaba de las mariposas y del sol y del clima y el viento, deportes, y hasta que en el 83 comienza otra etapa, la etapa donde la democracia recupera el gobierno de la nación. Alfonsín ganó esas elecciones y en nuestra ciudad fue el Chiquito Martínez, el intendente que se hizo cargo, con un gobernador que fue del movimiento popular fueguino, el primero para la provincia que ya se venía. Así que de política en ese tiempo fue así muy, muy radiada. Después vino tomando fuerza y también allí se vinieron alternando los tiempos, porque después del movimiento popular fueguino el siguiente gobernador fue del Partido Justicialista, Manfredotti, y así se siguió, ¿no? ¿Y usted participaba activamente o...? No, yo participé en algún momento para una campaña que fue la del 83 precisamente, donde teníamos un candidato a presidente de la nación, era Frigerio, el vice era Antonio Salonia, un colega docente, profesor Salonia. Cuando anduvo por aquí yo lo ayudé en su campaña para recorrer Tierra del Fuego, las escuelas, visitó, habló mucho con los docentes. A diputado lo teníamos a Néstor Ameri de candidato, y como intendente teníamos de candidato a un fueguino, Kiko Kovacic. Yo estuve como segundo concejal, éramos 5 por ese tiempo nada más por la cantidad de habitantes. Emilia Bonifetti era la primer concejal y yo fui el segundo. Por cierto, sucedida la votación, no figuramos ni a los premios. Cuando que siempre hasta allí el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, capitaneado por el doctor Frondizi, había tenido un buen gobierno, incompleto, le faltaron 2 años, fue derrocado, y bueno, mediante su apoyo a la actividad petroquímica, siderúrgica y toda la industria de base del país, creció muchísimo, y el petróleo mismo, que en la Patagonia se buscó con mucha devoción y con buen resultado, se encontraron muchos pozos, y esos fueron dando lugares a polos de desarrollo, y a donde había esa explotación petrolera importante se formó un pueblo. Entonces aparecen muchos pueblitos a partir de esta actividad, como Gobernador Gregores, como el Turbio con el carbón, y todos esos pueblos que están dando vuelta por Santa Cruz y Chubut, fueron todos el Río Grande mismo. Fueron
crecidos alrededor de una actividad económica del hombre. ¿Y sindicalmente volviste a participar acá en CETERA o Sí, en alguna otra? yo participé en la formación del gremio de los docentes secundarios primero, porque los primarios tenían otra. Ellos ya habían sido provincializados. Hasta ahí la cabeza de la dirección escolar estaba en Chubut, así que todo había que pasar por allá, los nombramientos, todo, absolutamente todo, y fue lo primero que se provincializó. Entonces tenían su gremio. Y los profesores, que éramos trabajadores de las escuelas medias o primarias, pero de DINEA, que era Nación, estaban dispersos y sin aquella agremiación por la distinta actividad que es la primaria de la enseñanza media. Y luego no habían tantos profesores, pero a partir de que esto en el 1985 se provincializó, empezó a haber bastante más actividad gremial y finalmente se terminó. Yo participé en esa formación inicial y después se terminaron uniendo los dos niveles y se conformó en definitiva el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Fueguina. Así que ahí nació el SUTEF, ya nucleando a todos los niveles. Y volviendo a tus primeros años acá en Río Grande, ¿qué recordás acerca del conflicto del 78 con Chile? ¿Cuál fue tu experiencia personal? ¿Cómo se vivió acá en Río Grande? Teniendo en cuenta que también había un porcentaje importante de población chilena. Todo eso. Contame ¿qué recordás? Bueno, éramos pocos, pero todo conflicto genera más o menos una forma de organización. Acá mientras los militares llegaron así de improviso, no se los esperaba tan pronto y en la cantidad que llegaron, y me acuerdo que yo trabajaba en la esquina de María Auxiliadora. Ahí estaba la oficina de donde yo trabajaba en una empresa subcontratista petrolera, y bueno, llegaron y preguntaron a dónde estaba María Auxiliadora, quién estaba a cargo. Estaba el padre Adolfo Povalej, y el Don Bosco. Entonces pedía que él viniera, porque la escuela estaba cerrada, la de las monjas, estaba todo con llave, con rejas y demás. Así que el comandante que venía a cargo de toda esta movida de tropas dijo que tenía que formar su Estado Mayor conjunto, y lo iba a formar allí, así que tenían que ceder las instalaciones de la escuela, de donde era la escuela de monjas. Así que la anécdota de los que estábamos allí buscando a dónde está el padre Povalej, hubo que irla a buscar y vino, y esto era, ¿qué le digo? 30, una cosa así, ya estaba oscureciendo, y llegó el padre Povalej y le preguntaron cómo podemos hacer para entrar, y eso, y bueno, hay que llamarle a la hermana fulanita, pero está todo cerrado, ¿cómo hacemos? Y a ver, espere un momentito, dijo el padre Adolfo, se agachó, agarró una piedrita, caminó hasta una ventana y la tiró, ¡tac!, e inmediatamente salió a la puerta. Entonces todos los que estábamos allí nos reímos, porque era realmente una cosa graciosa la forma en que el padre Povalej milagrosamente hacía abrir las puertas. Así que se instaló la aeronáutica, la armada y el ejército se instalaron allí, formando el Estado Mayor conjunto, y seguían llegando tropas que se iban instalando en frente, en el frigorífico, en CAP, todavía andaba el frigorífico, funcionaba, y en distintos lugares aledaños. Después se empezó a desplazar hacia la frontera, y el pueblo quedó más desocupado de soldados, porque andaban en cantidad por todos lados. En ese tiempo la vida cotidiana seguía, las escuelitas, seguían ¿sabes lo que son las escuelitas? No.
Así se llamaban esas casas que tienen en el frente una luz roja. Y cuando está encendida, son bares o lugares así de reunión de hombres, Sí. que hay señoras de compañía. Entonces, cuando hay disponible, ahí arriba hay una luz roja que se ve de la calle, ¿no? Sí, sí. Y eso Lo quiere conocía decir, con otra acepción. hay disponibilidad. Ajá. Así que se repartían tarjetas de distinto color, era por jerarquía, entonces y también horarios. Es decir, toda la parte de menor jerarquía iba temprano a visitar estas casas y pagaban con tarjetas. Esas tarjetas acumuladas por señoritas gentiles, después iban y las cobraban en alguna caja que había por allí. Esa es una de las curiosidades, pero después se diluyó porque se empezaron a desplazar y a ocupar lugares tirando hacia la frontera. ¿Y hubo medidas de adaptación que recuerden? Y sí, fundamentalmente eran todas las recomendaciones del oscurecimiento de ventanas. No se podía, había que hacer oscurecimiento de toda luz posible artificial, cosa que se podía a medias a veces no estaba tan oscuro como sucede aquí, que los días son largos. Los autos mismos que circulaban tenían que llevar la luz, los faros tapados o con algún hilito nada más de luz para ver por dónde andaban, pero nada más. Luego, en algún momento, a partir de las 20, una especie de toque de queda donde se pedía que la gente no anduviera por la calle, pero las calles sí eran recorridas me acuerdo, por soldados de prefectura. Entonces recorrían todas las calles para evitar desórdenes o controlando que no haya ninguna filtración de luz. Y bueno, y evitar gente que se había ido con los aviones que traían soldados y provisiones y equipamiento militar. Cuando se regresaban vacíos. Entonces mujeres y niños empezaron a viajar, y algunos hombres también, y se iban al norte. Entonces quedaban casas vacías, que estos soldados, al patrullar las calles, evitaban la depredación. Y bueno, durante el día, aquellos que son más voluntariosos, que son los mismos de siempre, se arrimaban a Defensa Civil a colaborar en distintas áreas: salud, transportes, comunicaciones, y aprovisionamiento, en fin, todas esas cosas. Y luego la organización, a través de Defensa Civil, estaba presidido por quien era el intendente de la ciudad, y formado por algunos, por ejemplo, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la MUNI, el otro de gobierno, alguno de acá, otro de allá, y se conformó un consejo que de ahí se emanaba toda la organización, y había que bajarla para cumplir. Entonces se organizó la ciudad, la población civil, se dividió la ciudad en áreas, y las áreas a su vez en manzanas. Había un jefe de manzana, se llamaba así, porque era el que tenía que visitar y trasladar todas las instrucciones a los vecinos de esa manzana. Pero esa manzana conformaba una sumatoria de varias manzanas que conformaban un área. Y esa área después tenía una cabeza juntando a todos los jefes de área en uno solo, que era Defensa Civil. De ahí bajaban todas las instrucciones. Por ejemplo, una de las instrucciones